agenda económica. En Longobardi por CNN AM950. Bueno, Willy, vamos, Bueno, muy bien, Marcelo, muy bien, Marcelo. La verdad es que la realidad, que es la única verdad, ha estado tocando a la puerta esta semana, tanto en la Argentina como en los mercados mundiales, ¿verdad? Ayer vimos una caída fuerte de las bolsas en Estados Unidos, una situación otra vez complicada a nivel internacional que por supuesto colaboró para agravar la de por sí preocupante situación en la Argentina. Va a ser muy importante conocer hoy el dato de inflación en los Estados Unidos y bueno, veremos, ¿no? Hay quienes sospechan que tal vez alguien ya sabía o ha trascendido algún dato malo de inflación en Estados Unidos y por eso el derrumbe ayer en general de las bolsas, otra vez con los indicadores de riesgo en los máximos y también con salida de fondos de los mercados emergentes. Eso, por supuesto, bueno, desde luego agravó el cuadro internacional. Las bolsas a esta hora están estabilizadas, pero muy flojo, ¿no? 0,2% cayendo el futuro del Dow Jones, apenitas equilibrado el Nasdaq, el petróleo que sigue muy firme, Marcelo, subiendo casi 1% a esta hora, y eso obviamente alimenta las expectativas de inflación a nivel internacional, casi $123 el WTI en este instante, y como te digo, el dato de la inflación en Estados Unidos va a ser central a nivel internacional. ¿Eso es hoy? Eso es hoy, efectivamente. Hoy viernes se conoce el dato de inflación norteamericana. Y por supuesto, bueno, la situación local la venimos comentando. Los datos obviamente macroeconómicos son muy preocupantes. No ha logrado Martín Guzmán de ninguna manera frenar el avance del gasto público, del déficit fiscal, de la emisión. Lo hemos comentado ya en esta semana y hace un ratito también con Enrique Sewach. Y bueno, lo que está ocurriendo, Marcelo, es un poco lo que tratábamos de explicar ayer, es decir, todo el sector privado que financia al gobierno a través del festival de bonos en pesos, y bueno, empieza a mirar el almanaque, empieza a mirar la debilidad que es cada vez mayor del presidente Alberto Fernández, un Alberto Fernández cada vez más cristinizado, sí, tanto en política exterior como también en política económica, ¿verdad? Y en alguna medida el caso Culfas, como decíamos ayer, y bueno, hoy interpela claramente a la conducción económica, tanto a Martín Guzmán como al propio Miguel Pese, el presidente del Banco Central, que está muy apuntado también por el cristinismo, porque se lo quiere responsabilizar a Pese de haber sido el responsable de dejar salir los dólares del Banco Central, cuando en definitiva es el sistema del cepo cambiario. No hay cosa más inspirado en lo que representa Cristina en materia económica que el cepo, y es el cepo el que vacía las reservas, pero bueno, ya sabemos las características del sector político que lidera Cristina, que es básicamente colocar siempre las culpas en los demás. Lo mismo que le está pasando al propio Alberto Fernández, le pasa a Martín Guzmán, le pasa a Miguel Pese, y el caso Culfas hace pensar, sobre todo en los mercados, y bueno, que la capacidad que tenga Pese y Guzmán para enfrentarse a las presiones del Instituto Patria, y bueno, van a ser menores, por esto de que, mira, no te hagas el vivo con Cristina porque te va a pasar lo que le pasó a Culfas, ¿verdad? Y esto tiene también que ver con toda esta bola de nieve, Marcelo, de la deuda en pesos, que además está indexada, y por lo tanto no solamente hay que emitir para cubrir el déficit fiscal, sino que hay que emitir para pagar los intereses de la deuda en pesos que se emitió para cubrir el déficit. Es una situación que a medida que se va acercando el final de este mandato del presidente Alberto Fernández, y bueno, nadie quiere tener deuda en pesos a largo plazo, y al mismo tiempo esta dominancia cada vez mayor de lo que representa Cristina en materia económica, y bueno, también empieza a generar algunas versiones un poco preocupantes, que es que bueno, ¿qué pasaría si finalmente, y bueno,
Alberto Fernández tiene que entregar a la conducción económica. Y bueno, y sabemos que muchos de los economistas que rodean a Cristina, y bueno, no tendrían ningún problema eventualmente en reestructurar la deuda en pesos, casi lo dejan trascender como una especie de vendetta contra el sistema financiero, y bueno, esto alimenta lo que hemos visto en estos últimos días en el mercado, que es que los tenedores de deuda en pesos no esperan hasta el vencimiento del bono, lo revientan en el mercado secundario, claro, salen a buscar los pesos y bueno, adivina qué hacen con esos pesos, todo el mundo sabe, eso es lo que presiona el contado con liquidación y eso es lo que hemos estado viendo en esta semana, que ayer obviamente generó esta suba tan impactante, 4,5% ayer el dólar libre ilegal a través del contado con liquidación, cotizó entre 219 y 220 pesos, lo que parecía muy estabilizado. Por supuesto, es apenas una suba de 4,5% en un activo que venía congelado prácticamente hace 6, 7 meses. El contado con liquidación lo teníamos en 210 pesos prácticamente los últimos 4 o 5 meses, con una inflación acumulada de 25-30%. Pero bueno, Marcelo, cuando el dólar llega a la tapa de los diarios, todos sabemos lo que esto significa obviamente en la Argentina. Así que aquí hay esta situación, 30.000 millones de pesos se fueron en esta semana de bonos SER, que es como lo explicábamos ayer, es como si a un particular le vence el plazo fijo y le dicen, che, mira, lo tenés que renovar hasta agosto, septiembre del 2023. Y bueno, va a hacer la cuenta y dice, che, pero ahí ya van a hacer las pasos, qué sé yo. Y entonces, no, ¿sabés qué? Por lo menos dame la mitad, renovalo, pero dame la mitad de los pesos. Esto es lo que está ocurriendo, eso hizo caer fuertemente la paridad de los bonos en pesos, y allí es donde ayer, un poco tardío, salió el gobierno a tratar de sostener, como manotazo de ahogado, tratar de sostener esas paridades comprando bonos en pesos, como para que el mercado, digamos, diga, bueno, hay una situación que lo estabiliza. Claro. Además, no te olvides, Marcelo, que prácticamente todos los meses el gobierno tiene que emitir más bonos en pesos para precisamente financiarse. Así que si no se defienden esos papeles, es muy difícil que el gobierno pueda lograr justamente cumplir este programa. Ahora, para defender la paridad de los bonos en pesos, hay que emitir pesos, y eso termina tarde o temprano, como vimos ayer, también presionando al mercado del contado con liquidación. Sufrieron también las acciones argentinas que cotizan afuera, con caídas importantes, entre 7 y 8%, la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los bonos de la deuda en dólares, bueno, ahí directamente, los bonos que reestructuró Martín Guzmán están cotizando abajo de $25 por lámina de 100. Es decir, el mercado les adjudica un valor mínimo, y eso es lo que hace subir el riesgo país, que, bueno, ya tocó el récord de superar realmente los 2.000 puntos. Así que, Marcelo, un escenario nada sencillo, con un mensaje, me parece, del presidente Alberto Fernández ayer en la Cumbre de las Américas, que, bueno, claramente no contribuye a tranquilizar un poco los ánimos, y veremos finalmente cómo termina esta nueva aventura, ¿no? Hay que decir por último, Marcelo, que gracias a Dios, la producción de alimentos, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, está en manos de los agricultores, está en manos del sector privado, y gracias a Dios son muchos, porque eso es lo que ha garantizado a lo largo de la historia, querido Marcelo, que donde hay agricultura no hay dictadura, porque son muchos. Desde la Revolución Francesa hasta la epopeya del campo argentino, cuando resistió el ataque de la Resolución 125, se ha demostrado que no podés encarcelar a 500.000 productores, no hay forma de apretarlos. Y justamente la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, es exactamente lo contrario, Marcelo. Es básicamente un cartel donde el Estado se arregla eventualmente con pocas empresas, ¿no? Por eso siempre se decía
que los Kirchner nunca entendieron al campo argentino, porque en Santa Cruz, querido Marcelo, no hay mercado, hay Estado, hay petróleo, hay Estado, no hay agricultura, ¿verdad? Así que gracias a Dios que los agricultores están presentes y están presentes en la Argentina, Marcelo, porque donde hay agricultura es más difícil que haya dictadura. Claro, genial, Willy. Muchísimas gracias, Willy. Te lo merece. Fue el comentario económico de Willy Cohen.